Para platicar justamente de este tema, le agradezco a Jesús López Almejo, profesor investigador, especialista en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa cuando Donald Trump dice que va a regresar de algún modo? ¿Qué mensaje quiere dar el expresidente Trump? Bueno, primero que nada, no quiere perder su capital político, que es bastante cuantioso si tomamos en cuenta que después de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Trump fue el segundo hombre más votado de toda la historia de Estados Unidos. Esto en buena medida se explica por el crecimiento, sí, del padrón electoral, que creció a 231 millones de personas, pero también tiene que ver con el incremento del porcentaje de personas que votaron, 67%, casi 160 millones de personas en total. Entonces, esto trajo también un aumento en la votación para Trump. Sin embargo, Trump es el primer presidente en funciones en la historia con la mayor cantidad de votos posibles. Por lo tanto, no puede darse el lujo de desperdiciar esos 74 millones de electores que tienen ahí. Además, a esto le sumamos que Morning Consult, esta encuestadora que realiza evaluaciones periódicas, hizo una pregunta hace unos 3 días a los seguidores republicanos, a los miembros del Partido Republicano, sobre quién querrían ellos volver a ver nominado como candidato a presidente por el Partido Republicano en 2024. Y Donald Trump tenía hasta un 40% de apoyo, seguido de Joe Biden de 18%, seguido de Ted Cruz, de incluso Mike Pompeo y de Donald Trump Jr., que cada uno se repartía 6% de votos. Sin embargo, aquí llama la atención muchísimo el hecho de que si juntamos a Donald Trump Jr. con Donald Trump papá, entre los dos tendrían el 46 o el 47% de la preferencia en este momento dentro del Partido Republicano, y nos deja claro el mensaje de que quieren volver a ver el apellido Trump en 2024. Por lo tanto, Trump, pues respaldado por esos números y sigiloso como es, competitivo y pugilista, bueno, quiere asegurarse de decirle a la gente que ahí va a estar cerquita para volver a la vida pública. O sea, quiere decir que será un personaje activo durante la presidencia de Joe Biden, que va a estar permanentemente en lo público y será, digamos, que una piedra en el zapato de la nueva administración federal. Eso sin duda. Esa es una muy buena descripción de lo que Donald Trump pretende ser para Joe Biden durante estos 4 años, porque también de eso va a depender que siga vigente como político. Pero hay un escenario que le puede ser adverso, y es el escenario de que si ahora que se reanudan también las sesiones ordinarias en el Senado, la Cámara Alta de Estados Unidos, que es el que se va a convertir en el jurado en donde va a tener lugar el proceso de inhabilitación política de Trump, pues si Trump pierde, si los demócratas logran conseguir a 17 senadores republicanos para poder conseguir la cantidad de 67 senadores para inhabilitar políticamente a Trump, Trump puede convertirse en esa piedra en el zapato de Joe Biden, ya sea para que él mismo sea quien se postule en el 2024, si todavía sigue en plenitud de facultades, pero también corre una ventaja. Si lo inhabilitan políticamente, entonces lo van a convertir en un mártir, que de por sí ya vemos la efervescencia en Estados Unidos que existe ahorita y el fanatismo que hay en torno al personaje de Trump. Entonces, si lo convierten en un mártir, pero inhabilitado políticamente, entonces Trump podría pasar parte de su capital político a algún miembro de su familia, de la familia Trump. Joe Biden recibe un país dividido, Joe Biden recibe un país polarizado, también Joe Biden recibe un país en una crisis tremenda sanitaria por el tema de la pandemia y con un crecimiento económico de apenas un 1% del Producto Interno Bruto durante la administración de Trump. Claro, por supuesto, como efecto de la pandemia, pero no deja de ser un problema para Joe Biden. ¿Cómo le hará Joe Biden o qué tiene que hacer para reconstruir al país? Bueno, lo primero que hizo, que me parece muy importante, porque secunda el mensaje que da con las acciones que ya tomó ahora que fue presidente electo, es generar un gabinete que se parezca más al crisol de diversidades que es Estados Unidos. En el discurso dijo, hay que acabar con la supremacía blanca. Cuando uno voltea a ver el gabinete, y en el gabinete ve homosexuales, transexuales, afroamericanos,
latinos, asiáticos, se da uno cuenta que a diferencia del gabinete que hace 4 años nos presentaba Trump, predominantemente hombres, predominantemente blancos, predominantemente religiosos, pues esto nos habla de que hay un giro de un gabinete que se parece más al pueblo estadounidense de lo que Donald Trump mandaba en esta simbología del poder. Ahora, ¿qué también está haciendo Joe Biden? Primero, está estipulado en el protocolo de la toma de protesta, que después de que hacen el pase de lista o de revista del ejército, que va a llevar la ofrenda al cementerio de Arlington, que harán la oración del Servicio Nacional de Oración, y toda esta cuestión protocolaria, Joe Biden va a firmar 15 órdenes ejecutivas, por medio de las cuales va a revertir muchas de las medidas del presidente Trump, entre ellas retomar el Acuerdo de París, frenar el tema del muro, proteger a los DACA, regresar también a la Organización Mundial de la Salud, regresar también a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y va a crear también una oficina que directamente le responda a Joe Biden en el tema del ataque al COVID-19, cosa que me parece muy importante porque parte de lo que caracterizó a la administración de Trump en este año 2020, en términos de arrogancia y de soberbia, fue desentenderse del COVID-19 y no le dio la atención que requería como emergencia sanitaria nacional y también mundial. Es decir, que Estados Unidos volverá al punto en donde llegó Donald Trump, así como recibió la administración Donald Trump de Barack Obama. Estados Unidos volverá a, digamos que la época en que terminó la administración de Barack Obama. A mí me parece que incluso llegaría con más desventajas, porque los países, mira, por ejemplo, en el tema de Irán ya lo había sentado a la mesa John Kerry, Barack Obama y Joe Biden en 2015. Lo habían sentado a negociar, había reducido el enriquecimiento de uranio para la ojiva nuclear, a la que se le teme en Israel, en Arabia y en Estados Unidos, pero Trump se salió arbitrariamente de este acuerdo 3 años más tarde, en 2018, y elevó la tensión contra Irán al punto de que estuvo a punto de haber una guerra en el Golfo Pérsico. En el tema de la OTAN y Europa, los maltrató bastante Donald Trump. Entonces, lo que ahora los europeos están reclamando es que Estados Unidos sea más consistente en políticas de Estado más que en políticas de gobierno, de tal suerte que si es consistente en políticas de Estado en su relación con ellos como bloque, esto garantiza que haya más estabilidad y también garantiza que cuando llega un gobernante como Trump, que se sale un poco de los paradigmas de lo políticamente correcto, no les cambie la jugada ni los acuerdos, ni les imponga medidas unilaterales como lo quería hacer Trump, en el tema de aumentar o de obligar a los europeos a gastar hasta el 2% de su PIB en el tema militar. Y bueno, China queda más fortalecido que cuando Donald Trump llegó a la presidencia, porque China, en un contexto en donde Estados Unidos coordinaba los ámbitos multilaterales, China estaba ciertamente un poco segregado. Ahora que Trump decide recular en el tema de la OTAN, salirse de la OMS, salirse de la UNESCO, amenazar a Naciones Unidas con dejarle de financiar el presupuesto, Estados Unidos contribuye con el 22% del presupuesto, pues estas medidas unilaterales, medidas de enfoque jacksoniano en materia de política exterior de Estados Unidos, aíslan a Estados Unidos. Se supone que la idea era fortalecer al interior primero para volver al mundo. Sin embargo, Donald Trump solo se quedó en la etapa de volver, pero ya no le alcanzó para reelegirse en aras de regresar más fortalecido. En ese sentido, Joe Biden también tiene el reto de regresarle la certeza a los aliados de Estados Unidos en el mundo de que las cosas van a tomar la normalidad que le había caracterizado en la época de Obama. Sí, Corea del Norte, Jesús López Almejo, profesor investigador, especialista en temas internacionales, en política internacional. ¿Qué va a pasar con Corea del Norte? Corea del Norte ya le mandó un mensaje a Joe Biden, hizo un desfile. Esta es una medida disuasiva en donde saca a lo que ellos determinan o denominan como el arma más potente del mundo antes de lo nuclear. Entonces el mensaje es, Estados Unidos tiene que negociar y a la par de que nos exige que nosotros reduzcamos nuestra producción nuclear, también tiene que ir quitándonos las medidas de castigo y las sanciones unilaterales, porque algo que Kim Jong-un, el líder norcoreano, señalaba de Trump, pues sí, es muy amable, a diferencia de Barack Obama o de otros presidentes de Estados Unidos, vino, nos dio la mano, nos encontramos 2 o 3 ocasiones y fue amable, a diferencia de los discursos que daba en la Casa Blanca,
Sin embargo, nos pedía que redujéramos nuestra producción nuclear, pero ellos nunca nos redujeron las sanciones ni la rudeza de las sanciones con los daños que esto ocasiona en el pueblo norcoreano. Entonces, el mensaje de Kim Jong-un en Pyongyang, la capital de Norcorea, fue esto: si Estados Unidos quiere volver a ver luz verde de nuestra parte, tiene que relajar las sanciones y eliminarlas por completo. Sí, finalmente, doctor Jesús López Almejo, le pregunto, ¿qué va a pasar con Cuba? Barack Obama dejó abierta la posibilidad de restablecer pues, relaciones más estrechas entre Estados Unidos y Cuba. Llegó Donald Trump y rompió con esa posibilidad que abrió Barack Obama. ¿Se va a retomar una relación diplomática con Cuba? Pues parece que por ahí va la tirada. Lo que pasa es que yo recuerdo mucho este libro de Joseph Nye Jr., de la paradoja del poder americano, en la cual contrasta dos estrategias: la estrategia de la rudeza y la estrategia de la imposición, para obligar a los países a que actúen como Estados Unidos les solicita o les exige. Y está también el soft power o el smart power, ¿no? El poder inteligente o el poder suave, que es ya no disuadir, sino persuadirles que actuar como Estados Unidos les solicita está en su beneficio. Entonces, lo que vimos con Barack Obama fue relajarle medidas al aislamiento, empezar a permitir vuelos, empezar a permitir cierto tipo de comercio o de transferencia de medicamentos, y esto de alguna manera hizo que también Cuba ciertamente se flexibilizara en algunas de las demandas de Estados Unidos. Pero como bien dices, llega Trump, impone, y lo único que genera es que la imposición genera oposición férrea. Entonces, Joe Biden trae un discurso más calmado, más de negociar con estos adversarios históricos de Estados Unidos, y parece que eso le puede volver a llevar a Cuba a la mesa en donde lo tenían al momento de que Obama dejó la presidencia. El doctor Jesús López Almejo, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista, esta videollamada. Muchas gracias por la invitación y un placer, a la orden.